Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y te doy la bienvenida a el capítulo número 38 ya de esta cuarta temporada. Y te doy las gracias por estar aquí acompañándome. Ya es impresionante cómo pasa todo el tiempo. Espero que te encuentres muy bien. Ya estamos ahora ya llegando al quinto mes del año 2025. El tiempo es exageradamente rápido. Pero bueno, espero que como siempre hayas tenido una excelente semana y que pues todo esté fluyendo de la mejor manera que se pueda. Bueno, y recuerda que como siempre, si no es así, de todos modos, estés como te encuentres, te envío un saludo fraterno, diciéndote que siempre te encuentres lo mejor posible. Bueno, pues esta semana tenemos una nueva historia que la verdad me gustaría mucho compartirles. Pero antes de iniciar, voy a hacer un pequeño paréntesis para hacer una felicitación especial. Hace unos días acaba de ser el cumpleaños de mi hermana, quien es al mismo tiempo la principal organizadora y diseñadora de todas las imágenes que ustedes ven, como la que tienen acá atrás y todas las imágenes que se muestran al inicio de cada podcast que se hace cada semana. Y yo le agradezco muchísimo todo su apoyo y colaboración con esto. Es pieza fundamental de este programa. Sin ella hay cosas de esto de logística que simplemente sería imposible. Entonces, pues hermana, cuando veas y escuches esto, muchas gracias una vez más y nuevamente felicidades. Espero que estés muy bien. Y bueno, la verdad, quería hacer esto ampliamente para que no pasara así desapercibido. Y muchísimas felicitaciones. Entonces, gracias por todo, de verdad. Y ahora vamos a, tomando en cuenta esto, quise buscar una historia primero. Me puse a pensar en esto de mujeres que ayudan y que han contribuido a la historia, ¿no? Entonces, la verdad es que he tenido la dicha de poder estar cerca de mujeres que me inspiran y que tienen un enorme valor como personas y que además son muy inteligentes. Entonces les agradezco muchísimo. Mamá, hermanas, amistades, de todo tipo de personas. Entonces les agradezco muchísimo que estén ahí y que me hayan apoyado todo ese tiempo. Entonces, también me puse a estar pensando, hace unos días, se acordarán ustedes, si estuvieron viendo las noticias, hubo un lanzamiento espacial de parte de una compañía privada que se llama Blue Origins y tuvieron un viaje al espacio con una tripulación femenina, ¿no? En realidad era un viaje turístico espacial. Es decir, no tenía ninguna finalidad científica, solamente era una finalidad meramente de turismo, realizar turismo espacial, eh, sin llegar necesariamente a salir del planeta Tierra. Pero, digámoslo así, es una nave que se elevó bastante y pues regresó bastante rápido, ¿no? Si ustedes recordarán, este vuelo que duró poco más de 10 minutos y y que sirvió para que esas 6 mujeres fueran a tomarse selfies. Entonces, no lo sé. Creo que fue un tema que causó bastante polémica en redes sociales, sobre todo porque se trataba de vender mucho en esta ideología occidental de que se estaba haciendo algo sin precedentes. Pues sí, en el sentido de que hacer turismo espacial y pues es algo nuevo, eh, que eso sea positivo, bueno, eso ya es muy diferente, ¿verdad? El daño ambiental, etcétera, y el propósito, la duración, qué se ganó con eso, solamente creo que más que nada fue un símbolo a la tendencia actual entre que, mientras que hay algunas personas
pueden darse el lujo de pagar un boleto de 28 millones de dólares para estar 10 minutos en el espacio y tomarse una selfie, hay millones de personas que no tienen ni para comer, ¿no? Entonces yo creo que es más que nada eso, fue más que nada como un símbolo y no como ningún tipo de aportación, porque hay otras aportaciones y aparte porque muchas veces a partir de esa compañía y otras empresas quisieron tratar de manejarlo de que, oh, miren, es un símbolo del esfuerzo y de la lucha que va a contribuir a más. Y yo la verdad lo dudo y lo pongo muchísimo en que no. Este, Creo que a lo largo de la historia hemos tenido de verdad verdaderas representaciones y personas que han tenido que esforzarse ante la adversidad y han logrado contribuciones importantes, entonces reales, y que no fueron nada más a tomarse una selfie al espacio y luego tomarse una foto besando el suelo, o sea, no, sino contribuciones de verdad, contribuciones que sí son para mostrar cómo una persona, sin importar su origen, puede llegar inclusive hasta romper las fronteras de nuestro planeta Tierra, ¿no? Entonces, antes de comenzar con la historia, ahorita que estuve pensando en todo esto, quiero compartirles una pequeña historia de la primera mujer en el espacio. La primera mujer en el espacio para que ustedes la conozcan y pues puedan ustedes hacer el comparativo entre la hazaña de estas mujeres ricas que fueron a tomarse selfies al espacio y una hazaña de una persona que de verdad sí tuvo que luchar contra la adversidad y no se ganó su derecho a ir al espacio porque tenía 28 millones en la cuenta del banco, ¿verdad? Entonces, quisiera platicarles para comenzar previamente a nuestro cuento la historia de Valentina Tereshkova. No sé si algunos de ustedes la conocen, pero fue la primera mujer en el espacio. Entonces quisiera contarles rápidamente su historia y ahorita nos pasamos con el cuento que también espero que les guste mucho. ¿Sí? Bueno, primero que nada, ¿quién fue Valentina Tereshkova? Valentina Vladimirovna Tereshkova nació el 6 de marzo de 1937 en un pueblo rural llamado Malenishkovo, ubicado en la antigua Unión Soviética, lo que hoy conocemos como Rusia. El padre de Valentina era operador de tractores y su madre trabajaba en una fábrica textil rural. En aquella época era una época de mucha incertidumbre en ese país como en estos días en los que vivimos actualmente. En aquellos días su país se preparaba para un conflicto que se veía cada vez más cercano en el horizonte. Valentina no tuvo mucho tiempo para ser niña y desgraciadamente su infancia no fue ni tranquila ni pacífica. Cuando apenas cumplió 2 años de edad, en el centro de Europa comenzaba la Segunda Guerra Mundial, con la declaración de guerra de Francia y Reino Unido contra Alemania y sus aliados. El presidente de la Unión Soviética, que en aquel entonces era Joseph Stalin, convocó al pueblo de la Unión Soviética y les dijo que era el momento de entrar en acción porque la guerra había comenzado. El padre de Valentina se despidió de su hija y como sabía manejar tractores, rápidamente se convirtió en chofer de tanques de guerra. Su madre dejó de crear ropa para campesinos en la fábrica y ahora empezó a elaborar uniformes de soldados. Países como Suecia, Hungría y Bulgaria se unieron a los países del eje. Ante esto, la Unión Soviética se dio cuenta que Alemania estaba planeando su invasión, por lo que en un afán de retrasar ese momento, los soviéticos invadieron Polonia a finales de 1939. Suecia estaba preparando sus barcos y puertos para la guerra, así que la Unión Soviética decidió invadir Finlandia para poder llegar hasta Suecia. Esta guerra se le llamó la Guerra del Invierno, que comenzó el 30 de noviembre de 1939. El padre de Valentina participó en esta invasión. ¿Qué pasa cuando mandas a campesinos sin entrenamiento suficiente a un campo de batalla? Pues la mayoría de las veces mueren. Y eso fue lo que le pasó al batallón de tanques en el que iba su padre de Valentina, quienes fueron aniquilados en la frontera con Finlandia. Valentina vivió sus primeros años de niñez entre el sonido de las bombas y la metralla, escondida en el granero o en el sótano de la casa de sus abuelos, porque los alemanes invadieron la Unión Soviética finalmente
en 1941. Durante los años que duró la guerra, Valentina se tuvo que acostumbrar a perder a muchos seres queridos, de manera consecutiva y muy rápida. Quienes no morían por las balas, morían por las enfermedades y por el hambre. Miles de familias como la de Valentina quedaron casi aniquiladas durante esta guerra. Valentina aprendió a leer y escribir en el sótano de su casa, bajo la luz de las velas, y comiendo a veces medio pedazo de pan al día. En 1945, la Unión Soviética derrotó a los alemanes con la ayuda de otros países, y entonces comenzó el largo proceso de reconstrucción. Pero los soviéticos no tenían tiempo para sentarse a llorar a sus muertos. Era momento de trabajar y de poner en marcha toda la maquinaria para crear un nuevo país, o de lo contrario, el sacrificio de millones habría sido en vano. Niños, mujeres, ancianos, todos participaron en la reconstrucción de edificios y demás, de reconstruir los campos, de restablecerlo todo. Imagina que tu cumpleaños número 9 lo celebras construyendo una carretera, pero por un trabajo sin salario, ya que nadie cobraba por su labor. Todo el dinero se gastaba en comprar los materiales. Hoy en día es raro que la gente quiera hacer algo sin recibir algo a cambio. En 1960, el gobierno de la Unión Soviética estaba en plena carrera espacial en contra de los Estados Unidos. Así que comenzó un programa de instrucción de mujeres que quisieran ser pilotos o paracaidistas. Valentina se inscribió y logró graduarse del curso con mucho éxito, logrando superar a muchos de sus compañeros hombres del programa de paracaidistas. En 1962 se abrió una convocatoria para buscar a una mujer que quisiera ser la primera en llegar al espacio. Al principio el gobierno pensó que nadie iba a querer inscribirse, porque pusieron como requisito que la mujer tenía que tener un trabajo ajeno al ejército. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula, cuando 900 mujeres se inscribieron a la mañana siguiente de que salió la convocatoria publicada. 900 mujeres valientes que sintieron el llamado y la oportunidad de hacer la diferencia y de aportar algo por su país. El curso para ser cosmonauta era muy duro. Al final, de las más de 900, 20 lograron terminar el curso, y de ellas, las 5 mejores fueron seleccionadas para convertirse en cosmonautas. Una de estas 5 mujeres era Valentina Tereshkova. El plan original era hacer que un hombre y una mujer fueran en el cohete Borg 5, con la intención de que el cosmonauta fuera apoyando a la mujer durante el viaje. Porque más que nada el viaje tenía una finalidad meramente mediática y de propaganda. Pero Valentina tuvo diferencias de opinión con el encargado del programa, ya que este era un hombre muy machista y consideraba que nunca una mujer podría manejar una nave espacial, porque es algo que solo los hombres podían hacer. Valentina escribió una carta al Poder Supremo y consiguió la aprobación para poder viajar sola en la nave Vox 6, una nave de un solo pasajero. En la Unión Soviética y en Rusia existe algo que se conoce como la Duma, que es un poder superior donde se encuentra representada la voluntad del pueblo y que está por encima del presidente. El encargado del programa, molesto porque había perdido ante una mujer que era muy determinada, decidió alterar la programación de la nave para que cuando ésta estuviera en el espacio se alejara de la Tierra y ya no pudiera regresar, y así poder decir que las mujeres no sirven para hacer cosas de hombres. El 16 de junio de 1963 despegó la nave Vox 6 y llegó al espacio, con lo que Valentina se convirtió en la primera mujer en lograr llegar al exterior del planeta Tierra. Una vez en órbita, el plan era dar una vuelta a la Tierra y contactar por radio a otra nave espacial que sería lanzada al día siguiente y fotografiar la Tierra. Un ejercicio de coordinación y de comunicaciones nunca antes visto y que abriría la puerta a las futuras telecomunicaciones a mayor escala. Desde Moscú, el encargado del programa controlaba la nave y cambió la ruta para que después de la primera vuelta la nave perdiera curso y se alejara de la Tierra. Valentina, que nunca había volado ni un avión, se encontraba sola a 80 kilómetros de la Tierra, pero notó que la nave no estaba haciendo lo que le habían enseñado, así que comenzó a manipular los controles y tomó el control de la nave. Valentina no solo logró cumplir con el objetivo de la misión, sino que le dio 3 vueltas a la Tierra en vez de una.
y navegó por el espacio durante más de 70 horas y después reingresó a la Tierra con éxito. Valentina entró en el planeta Tierra con una velocidad superior a la de una bala. Y entonces venía la parte más difícil, porque claro, volar una nave espacial a solo 80 kilómetros de la Tierra no era lo difícil. Ahora tenía que saltar en paracaídas desde 6.000 metros de altura. Que si eso es alto, pues en su curso de paracaidismo ella soltaba a los 1000 o 1600 metros de altura. Así que ese salto era un poquito más difícil. ¿Qué tan difícil puede ser caer desde esa altura de una montaña como el Himalaya sobre las rocas? Y además, a 6000 metros de altura, no hay el oxígeno suficiente como para que se pueda abrir el paracaídas. Así que un buen rato de la caída lo tienes que hacer sin oxígeno y sin poder abrir el paracaídas. Contra todo pronóstico, Valentina Tereshkova lo logró. Regresó sana y salva y demostró al mundo que no había límites ni siquiera en el espacio que la humanidad no pudiera romper. Valentina se convirtió en una heroína y se hizo muy popular, así que usó su fama para entrar a la política y promover la participación de más mujeres en todos los aspectos de la sociedad. En 1970 escribió un artículo titulado Mujeres en el espacio, en el cual dijo la siguiente frase: creo que una mujer siempre debe seguir siendo mujer, y nada femenino debe ser ajeno a ella. Al mismo tiempo, creo firmemente que ningún trabajo realizado por una mujer en el campo de la ciencia o la cultura o cualquier otro, por vigoroso o exigente que sea, puede entrar en conflicto con su antigua misión maravillosa: amar, ser amado y con un anhelo por la felicidad de la maternidad. Al contrario, estos dos aspectos de la vida pueden complementarse perfectamente. En el 2013, Rusia anunció su proyecto por llegar a Marte, y Valentina dijo que estaba dispuesta a viajar al espacio nuevamente e ir a Marte, aunque el viaje fuera solo de ida. En el 2014, a sus 77 años de edad, corrió con la antorcha olímpica en los Juegos de Invierno de Rusia. Ahora, con más de 80 años cumplidos, sigue participando activamente en el gobierno y sigue participando en la Duma, aquella en la que alguna vez envió una carta para poder ir al espacio, y está decidida que hasta el final de sus días seguirá luchando para construir ese camino que nos lleve a todos hacia un mejor mañana. Bueno, esta es la historia de Valentina Tereshkova. No sé si ustedes ya la conocían, ya han escuchado hablar de ella. Probablemente no muchas personas, porque desgraciadamente en este lado del mundo a nosotros casi no nos comparten mucho de la historia del otro lado del mundo, y sobre todo de la competencia para nuestro país con esfera de influencia, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, la primera mujer en el espacio creo que es una gran historia, y quería hacer uso de esta historia principalmente por el tema de la compañera que está celebrando. Entonces, y que es parte fundamental de este programa de Brujo X. Entonces, bueno, espero que les haya sido interesante. Si quieren saber más de ella, investiguenlo. Pueden encontrarla en internet, hay algunas fuentes. Hay algunos otros canales que también tienen mucha información muy valiosa. Y bueno, pues por ahí pueden encontrar a esta mujer que se llama Valentina Tereshkova. Bueno, ahora les vamos con nuestro cuento que tenemos preparado para esta semana, y que como estamos hablando de Rusia, quise elegir un cuento ruso también. Entonces, este cuento es un cuento popular ruso que se basa en la época antigua de Rusia, y me gusta porque son de esos cuentos que te permiten hacer un poquito de reflexión, y pues a la vez son muy interesantes, ¿no? Bueno, el cuento que tenemos preparado para esta semana se llama El gallo de la cresta de oro. Así se llama el cuento. Que espero que les resulte a todos muy interesante. Es un cuento pues no muy extenso, pero espero que sea muy agradable, ¿sí? Bueno, entonces sin más preámbulos, comencemos. El cuento se llama El gallo de la cresta de oro. Hace muchos años, en la antigua Rusia, vivió una pareja de campesinos que tenían un molino, pero la guerra había pasado y los soldados se llevaron todo su grano.
y sus campos quedaron devastados por la destrucción de los combates. Solos y pobres, no tenían manera de producir alimentos, así que se iban al bosque todos los días y comían lo que podían. La joven pareja a veces comía hasta raíces, por lo que pasaban mucha hambre. Un día, buscando por el bosque, encontraron unas bellotas adentro de un tronco y se las llevaron a su casa para comérselas. Mientras se las comían, una de las bellotas se les cayó entre los huecos de las tablas del suelo y se enterró. Con el paso de los días notaron que un pequeño arbolito crecía debajo del suelo, así que decidieron levantar las tablas y dejar crecer el árbol. Todos los días lo regaban y lo cuidaban, y ya que no podían tener hijos, habían adoptado a este pequeño árbol como un miembro de su familia. Pasó el tiempo y el árbol creció, y quitaron una parte del techo para que el árbol siguiera creciendo. El árbol creció, creció, creció y creció. Y creció tanto que cruzó las nubes. Entonces un día la mujer le dijo a su esposo que por qué no subía para ver si en la cima del árbol se encontraban más bellotas, porque ese día tenían mucha hambre. El esposo subió hasta la punta del árbol y al llegar ahí no encontró ninguna bellota, aunque era un árbol de bellotas. Lo que sí encontró eran unas muelas de molino que estaban hechas de oro, y también encontró un gallo con la cresta dorada. El hombre bajó con lo que halló y le mostró a su esposa lo que había encontrado. La esposa decidió instalar las muelas en su viejo molino, y ya que solo tenían raíces para comer ese día, decidió que las iba a moler en el molino. Y para su sorpresa, el molino comenzó a dar, en vez de harina, muchos alimentos variados, cada vez que le lograba dar una vuelta al molino y las muescas se tocaban. Entonces, por lo cual los esposos se pusieron muy felices y ya nunca más iban a pasar hambre. Estaban tan felices que un día finalmente coincidió que un hombre muy rico, que era dueño de un castillo abandonado por uno de los antiguos zares, iba pasando por ahí y les dijo que si le podían vender algo de comer porque le había llegado un aroma muy delicioso. Entonces ellos amablemente lo invitaron a pasar a su casa, y usando el molino le dieron de comer un banquete. El hombre rico les dijo: les doy una bolsa de monedas de oro por las muelas de su molino. Los campesinos le dijeron que no estaban en venta. Entonces el hombre rico les ofreció el doble y darles una casa nueva sin un árbol en medio de ella, pero los campesinos nuevamente rechazaron la propuesta. Se pasaron la tarde negociando, así que el hombre rico les pidió que lo dejaran quedarse a dormir, y en la noche, mientras todos dormían, les robó las muelas del molino y se fue a su castillo. La pareja se puso muy triste, ya que no tenían manera de cómo recuperar las muelas del molino. Y fue hasta ese instante que el gallo, con la cresta dorada, los miró y comenzó a hablar. No se preocupen, yo recuperaré las muelas del molino. Y después se fue hacia el castillo. La pareja se quedó sorprendida. ¿Cómo? ¿El gallo habla? Pero lo más sorprendente, ¿y cómo le va a hacer para recuperarlas? No lo sé, pero si ese gallo estaba junto a las muelas del molino, debe ser por algo. Debemos de confiar en él. Al llegar al castillo, el gallo se paró en la puerta y le empezó a gritar al hombre rico: devuélveme las muelas del molino. El hombre rico se asomó por la ventana y se quedó asombrado al ver que era un gallo que podía hablar. Entonces le dijo a los guardias que capturaran al gallo y que lo aventaran a un pozo. El gallo cayó adentro de un pozo y comenzó a cantar, y se empezó a tragar toda el agua del pozo, hasta que el pozo se secó. Luego, el gallo se quedó ahí y siguió cantando y cantando y cantando. El hombre rico se desesperó porque ese gallo no se callaba y se escuchaba ese canto incesante. Así que le dijo a los guardias que lo sacaran del pozo. El gallo le dijo nuevamente al hombre rico: dame las muelas del molino. Y nuevamente el hombre rico le ordenó a los guardias que esta vez ya no lo aventarían a un pozo, que ahora prepararan una enorme hoguera y que lo lanzaran en ella amarrado para que muriera quemado.
prepararon la hoguera, y cuando ya estaban las llamas en el punto más fuerte, al pobrecito gallo amarrado lo aventaron a las llamas. Pero entonces el gallo soltó todo el agua que había tragado y apagó la hoguera. Y se logró liberar gracias a la presión del agua. Nuevamente el gallo se levantó y ahora le dijo que como no había querido darle las muelas por la buena, tendría que ser por la mala. Entonces el gallo dorado se paró encima de la pira toda apagada y comenzó a hacer un canto especial. En ese canto logró hacer que todas las personas que estaban en el castillo, los trabajadores, los guardias y hasta el hombre rico, entraran en una especie de trance, gracias a que el canto del gallo tenía un poder hipnótico y podía hipnotizar a las personas que escuchaban su canto. Las personas comenzaron a ver alucinaciones y gritar y a huir en todas las direcciones. Algunos entre ellos comenzaron a atacarse porque tenían miedo de lo que estaban viendo, pero nada estaba pasando. Todo era gracias a la ilusión que estaba logrando este gallo con la cresta dorada. Finalmente, en la confusión, y ya que muchos de los humanos se habían matado entre ellos, el gallo tomó las muelas del molino y regresó junto con la familia de campesinos. Cuando llegó con ellos, se dieron cuenta que el gallo tenía con las muelas doradas, y todos se quedaron sorprendidos. ¿Cómo es que ese gallo tan inofensivo había podido lograr todo? Y el gallo, después de devolver las muelas, muy tranquilamente, ya no dijo una sola otra palabra. Fin. Bueno, esta es la historia del gallo de la cresta dorada. Mm, es un cuento como creo que viene a este sentido de reflexivo, ¿no? De, de varias cosas. Me gustó el cuento porque para empezar tiene este tema que desgraciadamente es una historia muy recurrente, sobre todo en las historias del pasado, que nos habla de esta cuestión de las guerras, de la escasez, del hambre, ¿no? Entonces, el, cuando siempre que pasa la guerra, esto es lo que más abunda, la gente que sufre por la escasez. En este caso, pues los campesinos vivían ahí humildemente en su granja, hasta que un día pues llegó la guerra, los soldados que los protegían les robaron todo y con los combates perdieron lo demás, destruyeron sus campos, el campo quedó inservible, ya no podían cultivar nada, ya no tenían nada ni herramientas, solamente les quedó un viejo molino que ya no servía y que les quitaron las piezas para poder moler, entonces el molino ya era inútil y ya no tenían nada, no tenían apoyo, entonces ellos empezaron a tratar de sobrevivir como podían y, y esa es una historia que revela bastante, ¿no? De esta precaria necesidad que tienen las personas y cómo ellos, pues, yo me los imagino al principio de la historia, pues sumamente delgados. Imagínenselo en las condiciones de pobreza en las que tenían que vivir en ese momento y tener que estar comiendo raíces. O sea, pues nada más imagínense qué tan mal tiene que estar, que no hay casi ya ni animales en el bosque porque la guerra lo acabó todo. Comer raíces y un día, oye, esas son bellotas, pues tráetelas, ¿no? Vamos a comérnoslas. Y, y a partir de ese momento comienza todo, ¿no? Obviamente, pues estas personas al sufrir tanta desnutrición afectan muchas otras cosas. Y pues comienza, ¿no? Comienza esto de lo del árbol, surge el árbol. Luego ya tienen algo y viene un poderoso que se los quiere quitar. O sea, parecía que la adversidad no les dejaba de caer a esta pobre pareja. Primero la guerra, luego les roban, cuando ya finalmente tienen cómo comer, se los roban. Y, y en eso, pues afortunadamente tienen la ayuda de este gallo de la cresta dorada, que los ayuda, ¿no? Que los salva de esta situación tan precaria y se encarga de todo lo que pasa allá. Y bueno, también le toca pasar sus aventuras, tratando de enfrentar al hombre rico y los que estaban allá aprovechándose en el castillo.
Entonces, creo que es eso también en una cuestión de, a veces creo que si pudiéramos no ser tan egoístas, el mundo no estaría tan mal como lo está, porque el mundo está bastante mal. Entonces, sí es importante. Hace poco, de hecho, poco antes de empezar a grabar, estuve viendo un video del comisionado de Naciones Unidas para la ACNUR, que es la agrupación que se encarga de los refugiados, y estaba hablando de lo preocupado que está por el tema que los países más poderosos del mundo ya no están haciendo aportaciones para sus donativos con los que se ayudaba a las personas desplazadas. 123 millones de personas desplazadas actualmente ya nada más están recibiendo el 10% del apoyo que antes recibían. Todos los países ricos, generadores de violencia también, han disminuido drásticamente sus aportaciones en ayudar a desplazados, porque ahorita las grandes potencias y todos los países ricos están gastando millones en la carrera armamentística ya rumbo a la guerra, ¿no? O sea, la gente ya abandonó el mundo, abandonó el camino de vamos a tratar de evitar la guerra, no, ahora es vamos lo más rápido que se pueda a tener las armas listas para iniciar el conflicto. El mundo va hacia esa dirección, esa es una realidad. Y lo vemos. Y como decía en el video ahí del comisionado de Naciones Unidas, decía, esta es la temporada de la guerra, desde Ucrania hasta Sudán, desde Haití hasta la República Democrática del Congo, hasta Myanmar, en fin. Para que tengan una idea de los 196 países miembros de las Naciones Unidas, en este momento en 56 hay conflictos armados. En 56. O sea, ya es demasiado. Es demasiada la cantidad de conflictos armados que hay en este momento. En este momento. Y bueno, entonces, bueno, pues mientras vamos desgraciadamente hacia ese punto. Pero me gustó lo que decía este hombre en el video, que el de... si lo tengo que repetir muchas veces, lo seguiré diciendo. ¿Cómo es posible que hoy estamos prefiriendo gastar en una bala y no en dar ayuda al que lo necesita? Cada persona que abandonamos en ayudar va a hacer que se multiplique la cantidad de personas que lo necesiten. Hoy lo necesitan 123 millones de personas, pero mañana pueden ser 1.000 millones de personas las que necesitan la ayuda. Y entonces no habrá dinero que alcance. Es más fácil ayudar hoy a estos que ayudar mañana a los que ya no se va a poder, ¿no? Entonces, es preocupante la situación global, pero bueno, en fin, esperemos que todos reflexionemos y que en la medida de lo posible, pues tratemos de, desde donde podamos, presionar a nuestros respectivos gobiernos para que se haga algo, porque está muy crítica la situación, la verdad es que sí. Y bueno, pero bueno, espero que este cuento te haya gustado, que todo esto haya sido de tu interés. Si te gustó, ya sabes, no dudes en compartirlo, coméntalo, te leo en los comentarios, me gusta saber sus opiniones. Espero que toda esta historia les haya resultado interesante y nos estaremos viendo la próxima semana. Ya nada más nos faltan 2 capítulos más para para terminar la temporada. Entonces les agradezco muchísimo a todos ustedes, a las personas que cada semana están aquí siguiendo el podcast. Y recuérdenlo que este es completamente gratis. Estamos ya en YouTube, en todas las plataformas de podcast, Spotify, Amazon Music, etc. Entonces, ahí nos puedes encontrar y espero que eso te sea muy interesante. Bueno, recuerda que esto es Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta la próxima!